Amén y amén. Vamos a tener este tiempo en la palabra y yo quiero que usted vaya a su Biblia, al Evangelio de Mateo. Vamos a mirar varios versículos, pero el texto central va a ser, Juan capítulo 14, versículo 6. Pero antes de comenzar, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que sé que muchos de pronto nos hemos preguntado cuando nos sentimos en momentos difíciles, como estos momentos difíciles que está pasando quizás su familia, tengamos familiares que son cercanos, que están pasando momentos duros, quizás en enfermedad, pero a veces hay momentos que también nos sentimos solos. Hay momentos que sentimos como que las cosas no van a cambiar, como que las cosas van a seguir igual, pero tenga por seguro, mi hermano, que si estamos conectados con el Señor, hay una esperanza. Y a veces podemos también decir, bueno, Señor, ¿y qué camino debo tomar? Yo quiero enseñarles algo que está en la palabra del Señor y este tema se llama Yo soy tu guía. Eso nos dice el Señor hoy, que a pesar de que estemos un poco quizás sin orientación, nos sintamos solos, sintamos que nuestra vida no tiene un rumbo fijo, el Señor nos dice hoy, yo soy tu guía. Y cuando hablamos esto de la guía, en el griego y en el hebreo, más que en el hebreo, cuando dice yo soy tu guía, hay una palabra que se refiere a Dios como guía, que es Shama. Esta palabra Shama quiere decir Él está aquí, Él está presente con nosotros y también Él es nuestra guía. En el griego es odigos. Entonces es exactamente lo mismo. El Señor está aquí y sé que a través de este medio, a través de comenzar este servicio, su palabra dice que donde estamos congregados dos o tres en su nombre, Él está ahí. Y tengamos por seguro que el Señor está ahí, que el Señor está junto a usted, que el Señor está con usted, que el Señor, como dice su palabra, va delante de su vida como poderoso gigante. Y algo que me recuerda ahora en esto de la tecnología, cómo ha aumentado la tecnología, cómo ha avanzado la tecnología. Recordemos que cuando estamos desorientados y necesitamos llegar a alguna dirección o de pronto usted hizo un domicilio, pide un domicilio en el tiempo de estar en casa y siempre normalmente el de la moto o el que le va a traer el domicilio le dice, bueno, mándeme su dirección. Y ahora ya no tenemos que escribir las direcciones y mandarlas, sino simplemente abrimos un GPS, abrimos el Google Maps y colocamos la ubicación de nuestra casa y hay una parte que dice compartir. Y en esa parte nosotros compartimos con la persona que desea saber nuestra dirección y en tiempo real le muestra todas las calles por donde tiene que ir, inclusive hasta el tiempo que va a demorarse en llegar. Y estos son los famosos GPS que ahora hasta los podemos tener en nuestros celulares. Pero ¿sabe que cuando hablamos y tocamos esto del GPS, nos ha sucedido que también quizás teniendo un GPS, hay momentos que llegamos a cierto lugar, vamos en nuestro auto y ya no hay señal y se trata de desubicar, pero cuando viene la señal, vuelve otra vez y se encamina el GPS. O también quizás cogimos la ruta equivocada o quizás bajamos una cuadra antes y mire que el mismo GPS que hace automáticamente redirecciona el lugar o la ruta que usted debe seguir para llevarle a un al lugar seguro, ¿sí? Para llegarle al lugar preciso donde usted colocó esa dirección. Y miren, mis hermanos, que a veces en la vida, también como personas, muchas veces nos hemos desubicado, muchas veces quizás hemos perdido el rumbo e inclusive hemos quizás perdido el rumbo de la fe, quizás no vemos esperanza, quizás estábamos tomando un camino y sabemos que nuestra meta es el cielo y que no es solamente irnos nosotros al cielo, sino también invitar a nuestra familia, invitar a nuestros vecinos, hablarle de ese camino verdadero de Jesús, pero también quizás en ese caminar de la vida cristiana nos hemos tomado una mala decisión y hemos seguido una ruta equivocada. Yo creo que todos en la vida nos ha sucedido eso. Yo creo que a veces hemos tomado decisiones equivocadas, hemos tomado el camino incorrecto,
pero Dios es tan misericordioso, el Señor, que también nos da esa oportunidad como el GPS de corregir el camino, ¿sí? Dice el libro de Proverbios 14, capítulo 14, versículo 12, delante de nosotros hay un camino que parece correcto, pero también dice, pero termina en muerte. Mire, la vida nos ofrece muchos caminos para seguir. Las religiones, hablemos un poco de las religiones, también nos muestran un camino para llegar a Dios. Y muchas religiones, en este tiempo hay un sincretismo religioso impresionante y todos queremos llegar a un camino o llegar a un destino, pero como hijos de Dios, nuestro destino es estar con Él, es estar con nuestro Señor Jesucristo, reinar con Él, caminar con Él. No solamente tenemos que esperar llegar al cielo para encontrarnos con el Señor, sino que desde aquí ya tenemos esa conexión con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través de estos medios de podernos congregar. Como suelo decir, quizás no estamos en la iglesia, pero este grupo que estamos acá, sé que tenemos un mismo propósito. También dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha. Y mire que esto va muy relacionado con Proverbios 14, porque hay dos caminos. Si queremos ir al destino de la eternidad, hay una eternidad con Cristo y hay una eternidad sin Cristo. Pero nosotros aquí en la tierra es donde tenemos que empezar a tomar esa decisión. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál decisión has tomado? ¿Seguir al Señor? Y como dice acá Mateo capítulo 13, hay una puerta angosta. El camino no es fácil, ¿sí? Vamos a pasar necesidades, vamos a pasar conflictos de fe, pero yo creo que los que persistimos y nos insistimos en el camino verdadero, el Señor va a estar guiándonos. El Señor va a estar al frente de nosotros, mostrándonos la ruta para seguir. Pero también dice la palabra que hay una puerta ancha, la puerta que te lleva a la condenación eterna. Y muchos, dice la palabra, para muchos escogen, pero para los muchos que escogen ese camino, hay muchas personas que hoy en día están escogiendo ese camino, pero bien sabemos que a través de las Sagradas Escrituras hay un solo camino para llegar a Dios, hay un solo camino para llegar al reino de los cielos, y esto está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3 al 6, y permítame leerlo. Dice, no dejen que el corazón, perdón, 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Mira lo que dice el Señor. Cuando todo esté listo, porque Él iba a hacer moradas, iba a ser un lugar para nosotros, pero el Señor dice, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ahí está el Señor, siempre con ese amor para rescatarnos, buscarnos, guiarnos, orientarnos. Y Él dice, para donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y el versículo 4 dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. El versículo 5 dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. ¿Sí? Mire, hasta los discípulos tenían una duda. Tomás tenía una duda. Se le había presentado el reino de los cielos, estaban caminando con el maestro, pero sin embargo había una duda. Y quizás hemos estado caminando años con el Señor, pero la pregunta es, ¿estás dudando? ¿Estás dudando de tu salvación? ¿Estás dudando de a dónde vas a llegar? Esto le pasó a Tomás, pero también dice acá Tomás, no tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Dice aquí Tomás. Pero Jesús le contesta de la siguiente manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Mire esa declaración que hace nuestro Señor Jesucristo acerca del camino. Recordemos que el mensaje de hoy se llama Soy tu guía o yo soy tu guía.
Pero ¿cuál es ese camino? Vemos aquí a un Tomás con dudas, un Tomás que sabía que el maestro le estaba diciendo, los voy a dejar, me voy a ir, ¿sí? Voy a ir a un lugar, voy a estar allá, pero voy a prepararles un lugar para ustedes. Entonces, esa pregunta que hace Tomás, ¿y cómo vamos a conocer el camino? ¿Sí? Y muchas preguntas parecidas a estas pueden surgir el día de hoy en el mundo. ¿Cuál es el camino a sanarme? ¿Cuál es el camino para que no sigamos enfermándonos? La vacuna, bueno, etcétera, etcétera. La gente hoy en día está preocupada si esto va a pasar, pero nuestra preocupación principal deben ser las cosas espirituales. Las cosas espirituales a veces las dejamos en un último lugar y debería ser el primer lugar la cuestión espiritual. El saber mi seguridad, a dónde voy después de la muerte. Eso yo le llamo tener seguridad de salvación. La pregunta que te voy a hacer hoy es, ¿estás seguro que si hoy partieras con el Señor, estás seguro a dónde ir? ¿Sabes a dónde ir? Como decía acá Mateo 7, hay dos puertas. Podemos escoger una o la otra. Pero Jesús aquí nos dice, y respondiéndole a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Otra versión dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces aquí podemos ver que el camino para la salvación, el camino para llegar al Señor es Jesús, para llegar a Dios es Jesús. No hay otro camino. Es una declaración muy profunda que se atribuye a Jesús. Dice, no hay otro camino, Tomás, no hay otro. Yo sé el camino y yo soy el camino. Solamente por mí puedes llegar al Padre, solamente por mí puedes llegar al cielo, llamémoslo de esta manera. Entonces Jesús, al contestarle ese yo soy, tres cosas: camino, verdad y vida. Tres cosas que nos enseña el Señor hoy en su palabra: camino, verdad y vida. Y yo creo que son tres cosas fundamentales de la fe, tres cosas prácticas que enseña Jesús, tres declaraciones: camino, vuelvo y repito, verdad y vida. Y muchos cristianos, permítame entrar a este tema, hoy en día quizás están como Tomás. Vamos a una iglesia, asistimos a una iglesia, quizás aportó financieramente en una iglesia, o quizás de pronto pueden hacer un servicio en la iglesia, pero la pregunta es, ¿sabes a dónde vas? ¿Estamos convencidos? ¿Estamos seguros de el camino que hemos tomado? ¿Estamos seguros realmente de que si hoy el Señor en su misericordia o en su voluntad nos llamara a su presencia, estamos seguros a dónde vamos a ir? Yo creo que lo que más debe tener hoy en día la iglesia, los cristianos, es tener seguridad a dónde van. Hay cristianos que no saben todavía hacia dónde van, o no saben quizás hasta su potencial, el potencial que Dios les ha dado. Hay cristianos hoy en día que todavía no tienen esa identidad como hijos de Dios. Y yo le invito hoy que tengamos una identidad con nuestro Padre, y tener identidad es saber que yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco, y cuando hablo iglesia no estoy hablando de una denominación de asambleas, iglesia de Dios, presbiteriana, no, aquí estamos hablando en un contexto de reino, ¿sí? Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a tener identidad con el cuerpo de Cristo. Hoy en día mucha gente andan extraviados en el camino, y por eso buscan soluciones en prácticas espirituales. Quizás en la brujería puede darme la respuesta al problema que estoy teniendo, quizás a la magia negra, llamémoslo de esa manera. Sé que si hago tal rito, si hago tal cosa, voy a obtener riquezas, voy a mejorar mi estilo de vida. Entonces están buscando un camino, pero un camino equivocado.
La palabra de Dios nos dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay nadie más. No hay nadie más. Él es el único que puede guiarnos al Señor, a Dios mismo. Él es el único que nos puede guiar. Yo diría, Jesús es nuestro GPS para llegar al cielo. Él es la ruta. No hay una ruta. Y aunque a veces quizás nos vayamos por el camino diferente, el Señor siempre va a redireccionarnos para llegar a Él. Entonces, hoy vamos a aprender algo. Yo quiero hacer algo hoy. Quiero que usted levante sus manos ahí en su casa donde está y repita conmigo, diga, Señor Jesús, te doy gracias porque hoy yo conozco y reconozco que tú eres el camino, que no hay otro fuera de ti. Señor, si me he equivocado en la ruta, te ruego que hoy tú me guíes, tú me muestres, tú me orientes y tú vayas delante de mi vida para tener seguridad de que soy salvo y que soy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo. La Biblia es tan práctica, es la palabra profética más segura. Ella misma nos orienta, es esa brújula que nos orienta en nuestra fe. Ahora voy a enseñar tres maneras de cómo Dios nos puede guiar. Voy a ser muy sencillo, voy a ser muy práctico, ¿sí? Vamos a ir directamente a las escrituras y ahí en sus apuntes, si usted es una de esas personas que le gusta tomar apuntes, puede poner de esta manera, tres maneras como Dios nos guía, tres formas como Dios nos guía. Recordemos, hay un camino, ¿y cuál es el camino? Jesucristo, ¿ya? Y mientras vamos transitando por el camino de la fe, por el camino del Señor, ¿sí? Vamos a encontrar, yo podría decir, como en el GPS, cuando usted se va aproximando a una dirección, le dice, a 200 metros gire a la derecha, ¿sí? O está a 1 kilómetro. Y si usted está llegando ya al lugar que pretende llegar, le va a decir, su destino está a la izquierda o su destino está a la derecha. Y yo veo que la palabra de Dios también nos pone señales, nos va avisando por dónde ir, ¿sí? Por eso digo, la Biblia es muy práctica, podemos interpretarla a través del Espíritu Santo y es muy práctica. A veces le ponemos muchas cosas para llegar al cielo, ¿sí? Sabiendo que hay un camino. Pero hay tres formas y hay muchas más que la Biblia nos orienta cómo caminar por valga la redundancia, por el camino correcto. Número uno, por medio de la palabra. Mire, es muy práctico lo que voy a enseñar. Quizás, yo ya lo sabía, ¿sí? Pero hay otros que no lo sabían. Ahora, si lo sabías, la pregunta es, ¿estás practicando el conectarse con la palabra? Entonces, por medio de la palabra, esa es una flecha de orientación que no nos va a dejar desviar del camino. ¿Por qué la palabra? Salmo 119, 105, yo recuerdo mucho este versículo allá en los tiempos de mi juventud, cuando iba a los cultos de jóvenes, nos hacían aprendernos versículos de memoria y recuerdo este versículo porque es muy direccionable hacia los propósitos de Dios. Dice de la siguiente manera, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Qué versículo tan sencillo, qué versículo tan claro. Al escribir este versículo, yo lo veo aquí al rey David, dice, tu palabra, ¿sí? Tu palabra es una lámpara. ¿Qué es lo que nos sirve hoy para guiarnos en medio de la oscuridad de este mundo, lo que está viviendo? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos orientará. Ella misma dice, es una lámpara que alumbra. Cuando estamos en medio de la oscuridad, sacamos como una linterna o una antorcha para ese entonces
Y eso nos aclara y nos da luz para mirar con claridad cualquier obstáculo para no tropezarnos. Si vamos a tientas, si vamos a ciegas o en oscuridad, muy fácil nos vamos a tropezar. Y este mundo ha tropezado porque anda en oscuridad. Es un mundo de oscuridad. Por eso hay que orar al Señor y cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo declaró, nosotros somos la luz del mundo. Si Cristo está en nuestra vida, nos podemos volver también en esas antorchas. Pero aquí precisamente habla de la palabra, de la Biblia. La Biblia es esa lámpara, es esa guía para que nosotros no tropecemos, para que no nos golpeemos en el camino y es una luz para mi camino. Qué interesante lo que dice acá. Dios nos dice que su palabra, la Biblia, nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Y hoy en día la pregunta es, ¿estás pidiendo dirección a través de la palabra? ¿Estás pidiendo dirección a través de leer constantemente la palabra de Dios? La palabra es la que nos orienta, inclusive hay muchos temas. Cuando tú abres la palabra y la comienzas a estudiar, hay muchos temas que te van a tocar, te van a sentir confrontados y te van tú mismo vas a decir, oye, voy por el camino equivocado. Si queremos aprender a tomar decisiones, yo creo que el leer la palabra nos hace sabios, nos ayuda a crecer. También la palabra dice, ella misma nos dice consejos de cómo orientarnos. En la multitud de consejeros está la sabiduría, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes tu Biblia y cuando vas a tomar una decisión, vas a las escrituras? El salmista nos dice, es la lámpara. Las decisiones, a veces vemos un camino de oscuridad, no sabemos hacia dónde coger. Y si hoy es un día donde tú estás por tomar una decisión, yo te invito a que antes de tomar una decisión, comiences a hacer una lectura ordenada de la palabra. No buscar versículos por azar, sino comenzar un estudio en la palabra de Dios. Y mientras tú vas estudiando la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a tocar y te va a orientar y vas a decir, wow, estaba esperando una respuesta, ¿sí? Hacia dónde tengo que ir. Y hoy el Señor me habló a través de este versículo. Qué interesante, qué importante es esto. ¿Estás buscando una respuesta? ¿Estás buscando una orientación? La palabra. Para ir al cielo, la misma palabra nos dice que Jesús es el camino. Pero si no tenemos esa dedicación de estudiar la palabra de Dios, obviamente muy fácil nos vamos a desviar del camino correcto. Hoy quizás hay cristianos que andan tropezando en su vida porque o buscando fórmulas o buscando prosperidad, pero la palabra nos lleva a una prosperidad, porque el aprender la palabra, interiorizar la palabra, nos hace sabios, nos hace entendidos para el tiempo que estamos viviendo. Entonces, a veces queremos bendición. Pastor, y está bien buscar oración de otras personas, pero a veces queremos bendición, queremos prosperar, queremos emprender algo, valga la redundancia, un emprendimiento, un negocio. Vean la palabra de Dios, vean la palabra de Dios. Ahí es donde te va a orientar. Por eso el Señor dice hoy, yo soy tu guía. ¿Cómo nos guía el Señor? A través de la palabra. Salmo 119, versículo 15 y 16. Me gusta mucho este versículo en el libro de los Salmos. Yo le invito a que vaya al libro de los Salmos 119. Es uno de los salmos más largos de la Biblia. Salmo capítulo 119. Y nótese el versículo 15 y el versículo 16. Dice el salmista, en tus manos meditaré, consideraré tus caminos, en tus mandamientos, perdón, meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Sí? En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice,
estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no me olvidaré, no olvidaré tu palabra. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos unas 4 declaraciones que vemos en esta nueva traducción viviente, viéndola bajo este contexto. 4 cosas. ¿Qué dijo el salmista? 4 cosas dijo, muy prácticas. Número 1, estudiaré tus mandamientos. Ella misma nos dice, estudiar la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas para estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas para entrar a un curso donde te enseñan la palabra de Dios? Número 1, estudiaré. Luego dice, y reflexionaré. Vemos la segunda, reflexionar. ¿Sí? Y este de reflexionar, yo lo llamo el meditar en la palabra. ¿Sí? Meditar. Pensar en ella, entenderla. Meditar es analizar su vida conforme a las escrituras como está. Entonces, número 1, estudiaré, reflexionaré, ¿sí? Y dice, me deleitaré, deleitarse en la palabra. Yo veo a este salmista escribiendo, estudiaré, reflexionaré, meditaré, me deleitaré. Qué lindo es esto. Es buscarle gozo al estudiar las escrituras, verlo con gozo, con alegría, que cuando voy a la palabra del Señor no me voy a entristecer, sino voy a deleitarme, voy a estudiarla, voy a reflexionarla, voy a deleitarme, me deleitaré. Y mire lo que dice el siguiente versículo, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. 4 declaraciones que encontramos en ese versículo. Estudiaré, reflexionaré, meditaré y no olvidaré. y si vemos la terminación, mire la terminación de estas 4 declaraciones, haré, 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 haré. Estudiaré, reflexionaré, me deleitaré y no olvidaré. Ahora haga. Haré, ¿sí? Porque a veces decimos, mañana comienzo a estudiar la palabra. Llega mañana y se presentaron ciertas cosas, pero no procrastine, no deje pasar el tiempo. Hágalo, comience hoy, ¿sí? Queremos crecer, queremos que el Señor nos guíe, que Él sea nuestra guía. A través de su palabra, Él es nuestra guía. Entonces el Señor nos dice, hoy yo soy tu guía, pero si estudias y reflexionas, te deleitas y no olvidas mi palabra. Qué declaración tan preciosa. Vamos en el número 1, vamos para el número 2. Número 2, Dios me guía por medio de su Espíritu Santo. Y como buenos pentecostales tenemos que hablar del Espíritu Santo. Tiene que ser nuestro centro, el Espíritu Santo también, obviamente nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo es muy importante para que el Señor sea nuestra guía. ¿Cómo es? ¿Cómo tú vas a ser mi guía? ¿Cómo puedo guiarme? El Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de ir al cielo, dijo que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, que dejaría su Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor ya subió al cielo, dejó su Espíritu Santo, dejó su Paracleto, dejó el Consolador, dejó aquel que nos redarguirá de pecado, justicia y juicio, dejó su guía, dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como nuestro guía, como nuestro consolador, como nuestro santificador, y yo podría llamarle aquí como nuestro confrontador, porque el Espíritu Santo a veces nos confronta fuertemente a través de las Escrituras. Ese es el hecho, porque yo creo que el único libro que estamos leyendo y que tenemos al autor junto a nosotros es la Biblia. Mientras leemos las Escrituras, el Señor está junto con nosotros guiándonos. Entonces, ¿cómo vemos aquí esto del Espíritu Santo? Porque
Por eso es indispensable, permítame decirle así, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de su presencia, porque sin el Espíritu Santo no somos nada. La semana pasada hablamos acerca de eso, el miércoles pasado. Sin el Espíritu Santo no voy a tener esa dirección. Sin el Espíritu Santo no voy a crecer, no hay crecimiento. Vamos a mirar Gálatas, son varios versículos que tengo, yo le voy a decir cuáles puede usted también buscar, pero miremos Gálatas, el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente: ya que vivamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Él es nuestra guía, el Señor nos orienta, pero el apóstol Pablo declara, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Y aquí hay una declaración de Romanos capítulo 8, vivir una vida según el Espíritu Santo, según el Espíritu. Entonces aquí lo que nos está motivando es vivir por el Espíritu. ¿Y cómo se vive por el Espíritu? Conectándonos con el Espíritu, leyendo la palabra. Entonces vemos acá que siga la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos ampliar el panorama. Camine en el Espíritu. Viva en el Espíritu. Llénese del Espíritu Santo. También usted puede encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 14, Hechos capítulo 8, versículo 29, Hechos capítulo 13, versículo 2. Vuelvo y lo repito. Gálatas 5, 25, Romanos 8, 14, Hechos 8, 29, Hechos capítulo 13, versículo 2. Entonces hoy podemos decir, Señor, lléname de tu Espíritu para no perder el camino. Lléname de tu Espíritu Santo, sopla de tu Espíritu sobre mi vida para caminar y seguir el camino correcto. Número 1, 3 maneras como Dios nos guía a través de su palabra. Número 2, Dios nos guía por medio de su Espíritu. Y número 3, Dios me guía por medio de personas escogidas por Él. Vamos a tocar este tema. Dios nos guía a través de personas. Y muchos dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Obviamente esto tiene un contexto, ¿sí? Es un contexto, cada texto tiene su contexto, pero mis amados hermanos, Dios nos ha dado o ha puesto también diferentes personas que Él ha escogido para guiarnos. Gente que se ha puesto en nuestro camino, que se ha cruzado en el camino de la vida y quizás no íbamos bajo un buen camino y de pronto nos encontramos con ellos, pueden decir por casualidad, pero yo no veo casualidades ni coincidencias, sino algo que normalmente se puede nombrar es citas divinas. Así como Pedro jamás pensó que Jesús iba a cruzar en su camino. Así como estaba lanzando las redes, Juan, Jacobo, ¿sí? Los discípulos que fueron escogidos, yo creo que ellos estaban en su trabajo y jamás se imaginaron que iba a venir un hombre y los iba a guiar y los iba a llamar. Y los que estamos aquí, yo creo que jamás imaginamos que nos íbamos a encontrar con el Señor. Que alguien se iba a atravesar en el camino de nuestra vida. Quizás estamos en una vida desordenada, sin rumbo, sin objetivos, una vida de caos, un ambiente terrible en nosotros. Y alguien se cruzó en nuestro camino y nos habló del amor perfecto que es Jesús. Yo le invito a que piense en esa persona que un día te habló de Jesús y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque un día se paró frente a usted, quizás en un bus, quizás en un aeropuerto, no lo sé. Quizás en un momento donde ibas a tomar una decisión equivocada
y alguien se apareció en tu camino. Piensa en esa persona que un día te habló de Jesús y dele gracias a Dios. Hónrelos. Honre a esos hombres o a esas mujeres que un día te hablaron de Jesús. El Señor es nuestra guía y pone personas también para orientarnos y guiarnos. Yo creo que esas personas merecen honra porque hoy tu vida es diferente, porque esa persona fue sensible al Espíritu Santo para acercarte a ti, acercarte a ese pequeño carruaje de tu vida, sentarte junto a ti y explicarte las escrituras. Y hoy en día eres esa persona diferente. Quizás te dé un consejo donde ibas a tomar una decisión incorrecta y esa persona te dijo, no lo hagas, yo te aconsejo esto, o yo te quiero presentar el camino correcto y te habló de Jesús. Y a veces en la vida nos olvidamos de esas personas que nos hablaron de Jesús. Por eso te digo hoy, ¿quién te habló de Jesús? Piensa un momento. ¿Quién es tu guía hoy? El Señor, claro, es tu guía. Pero ¿quién te está guiando? Yo creo que esas personas que nos guían debemos honrarlas. Y esta noche vamos a honrar al Señor, pero también vale la pena honrar a esas personas que nos guían en la palabra, esas personas que un día se cruzaron en el camino como Jesús con sus discípulos y fueron diferentes, fueron transformados. Dios usa, yo diría aquí algo, Dios... en la vida no nacimos aprendidos, no nacimos sabiéndolo todo. Siempre necesitamos, inclusive hasta nuestros propios maestros. Hubo maestros que fueron influencia en tu vida, hubo maestros que lo recuerdas hasta el día de hoy porque fueron excelentes guías en tu caminar. Inclusive tus mismos padres, nuestros padres nos guiaron, nos enseñaron. A veces hasta recordamos los dichos de nuestros padres, ¿sí? Yo recuerdo esta tarde hablando, tenía una tertulia con mi esposa antes del almuerzo, conversamos, tenemos tiempo para conversar y hablamos acerca de las deudas que a veces se adquieren y viene a mi mente mi esposa decía, mi mamá siempre me decía, prefiero comer arroz con huevo, ¿sí? Y no dejar de pagar una deuda. Qué impresionante. O sea, tengo que a veces quitarme privilegios, pero tengo que cumplir con esa responsabilidad. Y me llegó mucho eso, porque a veces pensamos mucho en cómo pagar la deuda, pero estamos comprando lujos, estamos comprando cosas innecesarias y a veces nos toca apretarnos un poquito para pagar una responsabilidad, porque eso es testimonio. Entonces estamos hablando de ese tema. Y mire, aquí yo veo a mi suegra como una guía, alguien que se atravesó y le dijo, no, mijita, paga tus deudas. O nuestros padres nos aconsejaron muchas cosas y a veces olvidamos el buen consejo de nuestros padres y recordemos que nuestros padres ya caminaron largo, van adelante de nosotros. Mientras nosotros íbamos, ellos ya venían. Solía decir allá un sargento en el ejército, cuando estaba en el ejército, él nos llegaba y nos decía, ustedes apenas vienen, yo ya voy. Sí, impresionante. Y Dios pone gente en nuestro camino para guiarnos. Él es nuestra guía, claro que sí, pero Dios pone personas para guiarnos. No podemos pedir consejo, aquí puedo decir algo, a personas que están heridas, resentidas, inexpertas, inmaduras. Cuidado con esto de pedir un consejo a alguien que en su corazón tiene una herida o está recién pasando una dificultad, porque te aseguro que no te dará un buen consejo. Siempre tenemos que buscar personas que han recorrido, que han madurado. No estoy diciendo personas perfectas, porque ninguno somos perfectos. Y esto me lleva al libro de Éxodo. Éxodo, quiero invitarle al libro de Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18, el segundo libro de la Biblia. En Éxodo, capítulo 18, versículo 13, encontramos lo siguiente. Nombramiento de los jueces. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Mire qué ejemplo encontramos acá. Moisés, él se había dedicado 100% a la gente y no está mal, no está mal. Dedicarse a las personas no está mal. Pero aquí vemos que era lo incorrecto, que Moisés, voy a decir algo, se creía el salvador de todos. Y quiero decir algo más. Muchos pastores se sienten el salvador de la gente. Y déjeme decirle algo, tú no eres el salvador de la gente. Es Jesús. Jesús es el que salva. Está la vocación de ayudar y debemos ayudar. Es una bendición el servir a los demás. Y lo digo por experiencia. Yo pasé un tiempo donde me dediqué 100% a la gente, pero terminé enfermándome. Y eso le estaba pasando a Moisés. Moisés respondió a su suegro. Versículo 15, Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre todos los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Entonces, Jetro lo ve a un Moisés que desde la mañana hasta la tarde, cansado, y mire, vino a darle un consejo, un hombre de experiencia, un hombre de caminar, un hombre ya de edad, y le dice Jetro, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escuchadme y déjame darte un consejo. Piensa en esas personas que un día te dijeron, permíteme darte un consejo. Aquí vemos esos pequeños Jetros que se cruzan en nuestra vida, e inclusive esos Jesús que el Señor pone al frente de nosotros y nos cambian el panorama. Él es nuestra guía, recordemos. Y le dice, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Qué importante es aprender a escuchar a la gente que tiene experiencia. Obviamente aquí podemos sacar una prédica magistral, una enseñanza magistral de liderazgo, de todas estas cosas, pero quiero centrarme en el problema de Moisés. Tenía un problema y escuchó a su suegro, lo escuchó. Fue un hombre noble y por eso yo pienso que Moisés era un hombre conforme al corazón del Señor. Era un hombre noble, veo un hombre enseñable, pero hay personas hoy en día que no les gusta escuchar el consejo. Escuchan el consejo, en ese momento lo aceptan, pero vuelven y caen en lo mismo. Y se vuelve un círculo. Escuchan el consejo y vuelven a caer en lo mismo. Por eso hoy quiero decirle, mi hermano, que si estamos por tomar una decisión y estamos hablando de que el Señor es nuestra guía, también Dios puso personas para guiarnos. Aprendamos a escuchar un buen consejo. Personas que han tenido experiencia, personas con autoridad moral, con autoridad que el Señor ha puesto en nuestro camino. Aprende a escuchar a tus pastores, a tus líderes. Busca el consejo.
Yo en este tiempo de ministerio, de varios años en el ministerio, yo he visto personas que son muy herméticas, no cuentan sus cosas, sus conflictos. A veces es bueno contarlo con alguien, pero con alguien que tenga experiencia. Y viven en un círculo que jamás se abre. Siempre están en el mismo conflicto, en el mismo, yo diría, en el mismo estado espiritual, siguen igual durante años, pero son herméticos, no les gusta abrir su corazón, mucho menos les gustará abrir su corazón con Dios. Pero si el Señor es nuestra guía, Dios ha puesto personas para guiar nuestro camino. Dios ha puesto personas y pondrá personas en tu camino y esas personas te podrán dar un buen consejo. Y Dios puso, vuelvo y repito, a pastores, consejeros, hay consejeros, personas que te pueden orientar tanto en la fe como en tu vida diaria, en tu vida secular, llamémoslo así. Entonces hoy toma este consejo que te estoy dando, estas tres cosas. ¿Cómo podemos saber que el Señor es nuestra guía? Número uno, hay tres maneras: por medio de su palabra. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestra guía. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y número tres, por personas capacitadas y yo diría escogidas por Él y que algún momento se cruzaron en tu camino. Para terminar, quiero leer Proverbios capítulo 12. Miremos un momento, Proverbios capítulo 12. En el versículo 15 dice lo siguiente: los necios creen que su propio camino es correcto. Qué impresionante lo que dice acá. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Qué buen consejo para terminar. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. ¿Qué palabras tan profundas encontramos acá? No seamos necios. Si necesitamos ayuda, pida ayuda. La palabra dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo creo que si el Señor es nuestra guía, debemos aprender a ser sensibles a su voz y permitir hoy, yo diría hoy mismo, a que el Señor sea nuestra guía, que Él sea nuestro horizonte y que no olvidemos que el Señor puso su palabra, nos dio el Espíritu Santo y también puso personas alrededor nuestro. Aquí dice, hay un mensaje, hermano Cecitar, pastor, buenas noches. ¿Qué versículo era el Salmo 119? Claro que sí, mi hermano, es el Salmo 119, 105. Entonces, tomemos esto en presente, tomémoslo para nuestra vida. El Señor es nuestra guía. Él nos dice hoy, yo soy tu guía. Déjate guiar por la palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Ten comunión con el Espíritu Santo y también déjate guiar de personas que Dios puso en tu camino, personas que quieren el bien, quieren el bien para tu vida. Los jóvenes que nos están viendo hoy, estos jóvenes, yo les recomiendo, escuchen a sus padres, escuchen a personas que tengan experiencia. Quizás hay jóvenes hoy que están tomando una decisión para comenzar una carrera, están por tomar una decisión para contraer matrimonio. Gloria al Señor, está muy bien. Están tomando una decisión de algún empleo, algo que le hayan ofrecido. Busque el consejo en la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo discernimiento y pídale al Señor que también ponga personas en su camino. Mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Ha sido una noche interesante, una noche de honrar al Señor. Es una noche donde podemos entender que Él es nuestra guía, que Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, pero también en esta tierra, aquí en esta tierra, necesitamos de la guía del Señor. Hay peticiones de oración, vamos a orar también por esas peticiones. Si usted desea poner peticiones de oración, si está a través de Facebook, también puede poner sus peticiones